Hola, vamos a continuar con nuestro curso de primeros auxilios. Anteriormente nos había quedado pendiente una de las lesiones de tejidos blandos que eran los esguinces. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que afecta las estructuras ligamentosas que rodean una articulación. Esto puede consistir en un desgarro o un estiramiento del ligamento cuando se realiza un movimiento más allá de los límites normales. Según su gravedad, lo podemos clasificar en tipo 1 con una distensión parcial del ligamento, tipo 2 con una ruptura parcial o total del ligamento y tipo 3 con una ruptura total del ligamento con desprendimiento de hueso. Las manifestaciones incluyen dolor que aumenta con los movimientos, aumento de volumen y equimosis. ¿Cuál es la atención de primeros auxilios para los esguinces? No mover la articulación del accidentado, aplicar compresas frías, elevar la extremidad afectada, inmovilizar la articulación con vendaje firme y traslado a un centro asistencial. Ahora vamos a ver las lesiones traumáticas de tejidos duros. Son aquellas que afectan el aparato locomotor, especialmente huesos y articulaciones. Dentro de ellas tenemos las fracturas y las luxaciones. La fractura es la pérdida de la continuidad del hueso producida por la acción de un impacto, que puede ser de golpe o alguna caída. La clasificación más frecuente de las fracturas es la siguiente. Fractura cerrada, cuando no hay herida en la piel que cubre la zona afectada. Fractura abierta, cuando el foco de la fractura se comunica con el exterior a través de una herida. Simple, el hueso se rompe en un solo lugar. Múltiple, el hueso se rompe en varias partes. Completa, el hueso está roto completamente. Incompleta, también recibe el nombre de fractura en tallo verde. ¿Cuáles son las manifestaciones de una fractura? Podemos encontrar dolor intenso, fijo y localizado en un punto específico. El accidentado les dirá, me duele aquí, y señala ese punto con el dedo. También podemos encontrar impotencia funcional. El accidentado no mueve la zona afectada para evitar el dolor. Aumento de volumen, con acumulación de sangre y secreción serosa por daño de tejidos vecinos. En la fractura abierta se observa herida con salida de fragmentos óseos al exterior, deformación del segmento, pérdida de los ejes del miembro, crépito óseo, movilidad anormal del segmento. El crépito óseo y la movilidad anormal del segmento constituyen los signos patognomónicos de las fracturas. Esto significa que es un signo característico de la enfermedad o padecimiento, que permiten al clínico hacer un diagnóstico certero con pocas o ninguna posibilidades de errar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en primeros auxilios? En primer lugar, tranquilizar al accidentado, no movilizar al accidentado innecesariamente, inmovilizar la fractura. En caso de una extremidad, se lleva a la línea media solo si la fractura es cerrada. Si es abierta, se moviliza en la posición que esté por los lados, ya que al llevar a la línea media, el hueso vuelve a entrar y puede provocar una infección. Aquí podemos ver cómo se pueden inmovilizar algunas fracturas. Luxaciones. Es el desplazamiento de un hueso de su posición normal en una articulación. La separación parcial entre ambas superficies óseas de una articulación se denomina subluxación. Las luxaciones pueden deberse a traumatismos muy intensos. La fuerza que hace que los huesos queden desplazados también suele provocar daño en estructuras vecinas, ya sean ligamentos, vasos, nervios y tejidos blandos subyacentes. ¿Qué manifestaciones podemos encontrar? Podemos encontrar
un dolor intenso que no cede hasta que recibe tratamiento. Variación de la longitud del miembro, ya que el hueso no está en la cavidad. Incapacidad para mover la extremidad. Equimosis, aumento de volumen y deformidad. Atención de primeros auxilios. Tranquilice al accidentado. Manténgalo en reposo. Inmovilice la zona afectada manteniendo la línea de deformidad. No intente llevarlo a posición normal. Aplique compresas frías para reducir el dolor y trasládelo a un centro asistencial. ¿Qué son las inmovilizaciones? Inmovilizar significa dejar en reposo una región del cuerpo afectada por un traumatismo. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que llevar a cabo en las inmovilizaciones? Incluir las dos articulaciones más cercanas al sitio de la lesión. Mantener la línea del cuerpo sin forzar. Elevar la región afectada siempre que no signifique riesgo para el accidentado. Considerar la región como un bloque. Sobrepasar las articulaciones con tablillas cuando se trate de brazos o piernas. Hacer los nudos afirmados en las tablillas, nunca directamente sobre la piel. Si no se cuenta con ningún elemento para inmovilizar, puede usarse el mismo cuerpo como elemento de sostén. Por ejemplo, en las fracturas de una pierna se inmoviliza vendando la otra pierna sana. Vendajes. Es la aplicación de una venda en una parte del cuerpo cuyos objetivos son fijar, inmovilizar, sostener y, en caso de hemorragias, comprimir. ¿Cuáles son los principios de un buen vendaje? La venda debe ser adecuada a la zona lesionada. Aplicar presión uniforme y mediana. Aplicar de distal a proximal. Cuidar una posición cómoda para el accidentado. No dejar dos superficies de piel en contacto directo para evitar la maceración de la zona. Colocar apósito o algodón y vendar después. Aplicar sobre la piel limpia y seca. Cubrir las heridas antes de aplicar el vendaje. Aplicar de izquierda a derecha. Tomar en cuenta los movimientos de la zona a vendar. ¿Qué es un traumatismo encefalocraniano? Se define como una lesión que se produce en el cráneo por un golpe o proyectil. Podemos encontrar dos tipos de traumatismo encefalocraniano. Traumatismo cerrado, que son lesiones no penetrantes que no alteran la integridad del cráneo, aunque pueden producir desgarros de la dura madre. También tenemos los TEC abiertos, que son aquellos en los que se pierde la integridad de la barrera cráneo-meninges que existe entre el exterior y la bóveda intracraneal. Tanto los proyectiles lentos como los de velocidad elevada pueden producir lesiones abiertas que pueden tener una extensión local o difusa. Se debe recordar al momento de actuar que estos pacientes pueden presentar lesión de columna cervical. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar en estos casos? Cefalea, mareos, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia como desorientación, confusión, somnolencia, conducta automática, pérdida total de la conciencia. Podemos encontrar también convulsiones, salida de secreción o sangre por la nariz, oídos, alteración de la respiración, alteración del pulso, pupilas con una alteración en su tamaño y pérdida de masa encefálica. ¿Cuáles van a ser nuestros primeros auxilios en estos casos? Vamos a mantener al accidentado en reposo absoluto, o sea que no lo vamos a mover. Vamos a mantener las vías aéreas permeables, libre de cuerpos extraños, secreciones, coágulos, especialmente si está inconsciente. Si se observa salida de líquido o sangre por los oídos, cubrir con una gasa o paño limpio e inclinar la cabeza hacia el lado lesionado. Si el líquido o sangre sale por la nariz del accidentado, se colocará en posición semisentado, facilitando el drenaje. No deberá sonarse la nariz. Si el accidentado presenta vómitos, lateralice la cabeza. Si presenta convulsiones, proteger la cabeza.
No dar nada por boca. Si existe sospecha de lesión cervical previa al traslado, se debe inmovilizar el cuello con pieza de ropa que impida el movimiento de toda la zona. Observe la aparición de manifestaciones antes descritas, especialmente en lo que se refiere a pulso y respiración. Mantener la temperatura corporal y un traslado al centro asistencial que debe efectuarse en posición horizontal, evitando todo movimiento innecesario. Traumatismo de columna vertebral. El accidentado puede presentar variadas manifestaciones dependiendo de la sección de la columna vertebral en que se ubique la lesión, teniéndose presente que toda lesión en esta zona es grave, produciéndose parálisis parciales, totales e incluso la muerte. La movilidad que presente el accidentado orientará respecto al nivel de la lesión. Al no mover manos ni pies, la lesión probablemente estará ubicada a nivel del cuello. Si mueve las manos pero no los pies, la lesión podría ubicarse a nivel del tronco. En caso de duda respecto de la lesión, actúe como si el accidentado tuviera fractura de columna. ¿Cuáles son las manifestaciones que podríamos encontrar? Dolor intenso en la zona de la lesión, extendiéndose a algunos casos a brazos, tórax y abdomen. Pérdida o disminución de la sensibilidad y de la movilidad que puede extenderse por debajo del nivel de la lesión. Podemos encontrar también una posible dificultad respiratoria, pudiendo llegar a paro respiratorio y diversos grados de alteración de conciencia. ¿Qué tenemos que hacer en primeros auxilios? Tranquilizar al accidentado, observar si el accidentado respira. En caso contrario, comenzar con maniobras de reanimación. Si el accidentado está consciente, solicitar que mueva dedos de manos y pies para orientarse en el nivel de la lesión. Inmovilizar la zona cervical. Mantenerlo en reposo absoluto hasta conseguir una superficie amplia, dura, que abarque todo el cuerpo para su traslado. Movilizarlo, ojalá, entre 3 o más personas. Y el traslado a un centro asistencial. Muchas gracias.